Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. Em, lo primero, este capítulo lo vamos a hacer con mi plataforma de TradingView por un tema de que vamos a hablar de osciladores. Entonces la plataforma gratis no me permite ingresar muchos indicadores. Entonces para evitar ese problema lo vamos a hacer con mi perfil. Pero obviamente les voy a enseñar a agregarlos a su gráfico y cómo los pueden buscar y modificar, ¿vale? Lo primero es que con este capítulo daremos inicio a una nueva lista de reproducción llamada indicadores técnicos, que como su nombre lo dice, haremos un análisis y descripción de los indicadores base para todo analista y que fueron los que se utilizaron para generar indicadores más complejos y contemporáneos, ¿ya? Hablaremos de las medias móviles, por lo que debemos comenzar explicando qué es una media móvil. En primer lugar, tenemos que decir es que es uno de los indicadores más versátiles y uno de los que más se utilizan en el tiempo actual. Además, sirven muchísimo para detectar tendencias dependiendo de los datos que queramos considerar en su confección. Principalmente se conforma es una representación gráfica de la variación del promedio de precio en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, una media móvil de 10 sesiones será la representación gráfica de la variación vela por vela o sesión por sesión, dependiendo de su temporalidad, de los promedios en esas 10 sesiones o la cantidad de datos que ustedes quieran ingresar en su media móvil. Por ejemplo, tenemos esta media móvil que en este caso es de 20 sesiones y no es nada más que un promedio, dependiendo obviamente del tipo de media móvil que sea, en el cual se toman los datos de cierre de cada sesión, se suman y se dividen para sacar un promedio, que va a tener ciertas variaciones dependiendo del tipo de media móvil que se trate. Y eso es lo que vamos a ir comentando a lo largo de este capítulo. Al hablar de medias móviles, son muchas las variables que entran en juego. Por ejemplo, ingresan en las variables la cantidad de sesiones que vamos a considerar para su confección, como lo comentamos también, el tipo de media móvil que vamos a utilizar, la fortaleza de la misma y otros factores que entran en juego, pero que como siempre lo vamos a ver a su momento para no adelantarnos a la explicación, ¿ya? La finalidad de la línea móvil es hacer una especie de seguimiento a una tendencia y por ende, mientras mayor margen de tiempo, más robusta debería ser la tendencia. Y hay que considerar que es un indicador reactivo y no predictivo. Por ende va reflejando valores anteriores a los actuales y su desarrollo por lo general es referencial, más que para predecir cambios en tendencia, al menos como media móvil como tal. Y si bien por lo general se utilizan los precios de cierre para su cálculo, hay algunos operadores que lo utilizan los valores medios de cada sesión o para efectos de cálculo y que ese valor se llama de punto medio, para que si alguna vez lo escuchan lo utilicen, pero por lo general se utilizan los precios cierre. Entonces, explicando más o menos cómo se representa una media móvil, la media móvil todas las sesiones va variando su valor. Por ejemplo, en este caso, la media móvil está en torno a los 4.444,81. ¿Qué significa? Que en este momento el promedio de las 10 sesiones anteriores, considerando la actual obviamente, o la actual y las 9 anteriores, se suman y se dividen por 10. Y ese valor, el que me da, es la representación que va generando la media móvil a lo largo de su desarrollo. Y eso me sirve como una representación gráfica, como se puede ver, para tratar de identificar tendencias de una manera más amigable. Obviamente entran muchos más factores ahí a la juguera, pero a grandes rasgos eso es lo que es una media móvil o esa es la finalidad que tiene. Entonces, para continuar, hay que considerar que existen varios tipos de media móviles, pero en particular en el capítulo vamos a ver las más comunes o las más conocidas. En este caso, la primera de todas ellas es la media simple o SMA. La media simple
es la representación gráfica de lo que comentamos justamente hace poquito. Es el promedio aritmético de todos los valores de entrada y que termina arrojando un promedio puntual. Si bien es la más utilizada por la mayoría de los operadores, tiene algunas críticas y desventajas. La primera es que solo utilizan un margen especificado por el rango de sesiones que se le ingresen. Y la segunda crítica es debido a que se le asigna el mismo peso, por decirlo de alguna manera, a cada precio o sesión. Y para algunos no es tan relevante debido a que debería asignarse un mayor peso a las sesiones más recientes. Es muy similar al problema o las críticas que tiene la escala aritmética respecto a la escala logarítmica. Si recuerdan, la escala aritmética le asignaba el mismo peso a variación en el precio, independiente de la variación porcentual, sino que de 1 a 2 era lo mismo que, por ejemplo, de 10 a 11 o de 50 a 51, siendo que la variación porcentual es totalmente distinta. Pasa algo muy similar. La SMA o media simple, en este caso, es la que ustedes pueden ver en el gráfico y que, como le explicamos al principio, es el promedio aritmético de las sesiones dependiendo de la cantidad que ustedes quieran considerar a la hora de confeccionar su media móvil. Ahora lo vamos a explicar. Para ingresar una media móvil, ustedes tienen que meterse aquí a la pestañita de indicadores y pueden poner SMA o media móvil simple. Este es la media móvil simple en este caso, o SMA. No le voy a hacer clic porque yo ya la tengo agregada, pero ustedes hacen clic y se les va a representar en el gráfico. Les va a aparecer en la pestaña de acá. En este caso tengo la SMA y la otra está oculta todavía porque lo vamos a ver a medida que avance el capítulo. La SMA, por defecto, les va a arrojar un valor de 9. Y estilo es un color azul. Para modificar su media móvil o ver qué tipo de datos quieren ingresar, le pueden cambiar el longitud. Al cambiar el longitud, ustedes pueden elegir la cantidad de datos que quieren ingresar. Y por ejemplo, en este caso, que sería 20, sería una media móvil de 20 sesiones. Si yo le pongo, por ejemplo, 200, mi media móvil se va a modificar y va a variar su forma porque me va a sacar el promedio en las últimas 200 sesiones. Miren, se modificó totalmente y se alejó del precio, obviamente por ser una media más lenta. Entonces en este caso las vamos a dejar de 20. Y si ustedes se van a estilo, le pueden cambiar el color al que sea. Pero en este momento no lo vamos a hacer porque lo tengo configurado para el capítulo. Y ahí ustedes ponen aceptar a grandes rasgos, obviamente, porque hay otros valores que pueden cambiar, pero eso todavía es muy avanzado para hacerlo. Y así se ingresa su media móvil simple en su gráfico. Recuerden, SMA en la pestaña indicadores, y al hacer doble clic o hacer clic en el engranaje que mantiene acá, pueden modificar la cantidad de sesiones a considerar para su cálculo. Otro tipo interesante de media móvil es la media ponderada o WMA. En este caso, el cálculo en sí es lo mismo. Las medias móviles prácticamente todas se calculan igual, pero hay unas ciertas diferencias entre una y otra. Tiene la misma finalidad y está orientada a generar exactamente la misma representación gráfica de tendencia. Pero la diferencia respecto a la media simple es que en este caso, o la media ponderada linealmente, que es su nombre completo, le asigna un mayor peso a las sesiones más recientes. ¿Y cómo lo hace? Si tenemos una media móvil, por ejemplo, de 10 sesiones, a la sesión más reciente le asigna un multiplicador de 10. A la penúltima de 9, a la antepenúltima de 8 y así sucesivamente hasta llegar al primer día de cálculo o el primer día que utilicemos para el cálculo de nuestra media, los suma y los divide por 55. ¿Por qué por 55? Es básicamente la sumatoria de los multiplicadores. 10, 9, 8. Si ustedes suman todo eso les va a dar 55. Entonces sacan un promedio ponderado. Eso permite darle una mayor relevancia a los valores más recientes. ¿Ya? Le da un mayor peso a las sesiones más recientes y por eso se le asigna el nombre de ponderada linealmente. Entonces, voy a ocultar esta media de acá. ¿Cómo se agrega a nuestro gráfico? Es igual, se presiona la pestaña indicadores, pero obviamente en vez de presionar SMA, presionan WMA y le va a aparecer media móvil ponderada. Ya es la primera, no la por volumen, la primera. Al hacer clic les va a salir exactamente lo mismo,
Pero lo mismo, ustedes pueden modificar haciendo doble clic el estilo de la media en color, grosor, visibilidad, etcétera. Y la cantidad de sesiones que quieren considerar se toma en longitud. Esta también la vamos a dejar de 20, ¿ya? Entonces, así ustedes pueden modificar su media móvil ponderada para que le muestre la cantidad de sesiones o utilizar las cantidades de sesiones que ustedes quieran representar en su gráfico. En un gráfico en particular pueden ingresar más de una media móvil dependiendo de las temporalidades que quieran agregar para ver su relevancia. Recuerden que mientras más sesiones abarca, más robusta es, por decirlo de alguna manera. Entonces tienden a hacer unos cambios de tendencia o representación de tendencia algo más amplios y le permiten a ustedes seguir minimizando la cantidad de oscilaciones que pueda tener un precio a lo largo del tiempo. Y si la comparamos, por ejemplo, con la SMA, que ahora la dejé con visibilidad, que es la blanca, si se fijan hay una pequeña variación en su representación. Y eso se debe básicamente a la ponderación que se le asigna en base a lo que habíamos comentado de sesiones más recientes, tienen más peso en la media ponderada. Entonces en este caso nos estaría dando un valor de media de 20 sesiones ponderada de 4.459 versus los 4.444 de la media simple. Recuerden, ambas son de la misma cantidad de sesiones, en este caso de 20, pero la diferencia se hace debido a que la ponderada le asigna un peso distinto a cada sesión. En cambio, la media simple le asigna el mismo peso a todas las sesiones. ¿Ya? Esa es la mayor diferencia que tiene una de respecto a otra. El tercer tipo de media móvil que yo considero de los más importantes, hay un cuarto, pero ahí en su momento vamos a hacer el alcance. Pero el tercer tipo de media más importante, a mi parecer, es la media exponencial o EMA. Es prácticamente lo mismo que la media ponderada, pero que tiene una salvedad. En este caso, la media exponencial no solo considera los datos respecto a las últimas sesiones que nosotros ingresemos en el cálculo de nuestra media, sino que también utiliza EMAs anteriores como representación de una escala mayor de tiempo, y eso ayuda a suavizar un poquito su desarrollo y la tiende a ser más sensible que las anteriores. Esa sensibilidad sirve bastante a la hora de considerar resistencia y soportes dinámicos en su precio, por lo que es una de las más utilizadas y de las más preferidas, porque elimina las dos críticas que comentamos en el caso de las medias simples al principio del capítulo. En este caso, la media exponencial se hace exactamente de la misma manera. Pestaña de indicadores y presionan EMA. Les conviene buscar por abreviación más que por nombre completo porque es más simple y le aparece de inmediato. En este caso sería media móvil exponencial. Ustedes hacen clic y les va a aparecer lo que es la EMA en el gráfico, que es esa, la amarilla. En este caso, la modificación es exactamente igual. Doble clic, longitud, se hace de 20 sesiones, estilo amarillo o el color que le quieran dar, grosor de la línea, etc. Aquí tiene una parte donde es suavizado, pero todavía no vamos a entrar en detalle con esos valores, que son más que nada para el periodo anterior a considerar. Porque como les comentaba, la EMA considera la temporalidad que ustedes pusieron en su longitud, pero también toma referencia a valores anteriores para tener como un espectro más amplio de precio a considerar con el objetivo de hacerla de manera más suave o suavizarla. Si se fijan, esta media respecto a la SMA, por ejemplo, que vamos a usar de referencia, tiende a ir mucho más cercana al precio. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, se refiere a que los cambios tienden a ser más bruscos. Si se fijan en la amarilla, en este cambio fuerte que tuvo el precio, prácticamente la media exponencial reaccionó de la misma manera y se quebró mucho antes de la media simple. Que la media simple comenzó su tendencia o cambiar su tendencia siguiendo al precio prácticamente el 8 de agosto y este cambio brusco se produjo el 2. Entonces podríamos decir que tiene casi una semana de diferencia respecto a la media exponencial que prácticamente se curvó de inmediato. ¿Vale? Eso con la EMA. También si la comparamos con la media ponderada,
deberían ser relativamente parecidas porque el concepto en sí es lo mismo. Le asigna los mismos pesos a las sesiones más recientes, pero toma un espectro más amplio porque considera también unas medias anteriores, independiente de que no estén dentro de nuestro rango de precio. Y si se fijan, son muy parecidas, pero la exponencial tiende a ir más cercana al precio debido a justamente el factor suavidad que se le agrega al ingresar una media anterior, ¿vale? Eso a grandes rasgos y para no variarlos tanto. Así que recuerden, la media exponencial de las tres que hemos visto es la más sensible y la más favorita de los operadores porque elimina esos problemas que teníamos de que no asignar peso dependiendo del desarrollo y que además es un poquito más predictiva, por decirlo de alguna manera, que la media simple o la media ponderada. Considerando de que ya tenemos o que ya les expliqué las tres medias que yo consideraba como las más relevantes, por decirlo de alguna manera, hay un cuarto tipo de media que me gusta bastante y que se llama media ponderada por volumen o BWMA, ¿ya? Es prácticamente lo mismo que la otra, pero se le agrega la B al principio de la abreviatura debido a que es la B corta de volumen. Así de simple. Entonces ustedes se meten acá y ponen BWMA, es media ponderada por volumen. Si hacen clic se les agrega el gráfico y sería la que aparece en este momento de morado. ¿Cuál es la diferencia entre la media ponderada por volumen y la media ponderada linealmente o la media ponderada normal en este caso? La por volumen funciona de la misma manera, pero no le asigna un peso dependiendo de si la sesión es más reciente o no. ¿Qué es lo que hace? Le asigna un peso relativo a cada sesión dependiendo de la cantidad de volumen que transó. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un margen de 20 sesiones, le va a asignar un mayor peso relativo al cálculo a la sesión que mantenga mayor volumen transado. Así básicamente se va moviendo la media ponderada por volumen. Y que si se fijan, ahora al ingresar las otras medias también, podríamos apreciar que se generan ciertas variaciones respecto al desarrollo de la media móvil, pero ¿por qué yo considero 3 como las más relevantes? Es debido a que la media ponderada por volumen es muy similar o generalmente tiene un desarrollo bastante similar a la media aritmética o la media simple. Entonces, a mi parecer, si bien es bueno considerarla para efectos de cálculo, yo al menos opero siempre con media simple y media exponencial, ¿ya? Pero eso es netamente en base a criterio personal, ¿ya? Al menos bajo mi punto de vista. Ahora que ya conocemos las medias o los tipos de media en este caso, lo que sigue las voy a eliminar para que entrar en el siguiente concepto que quiero que aprendan. Las medias móviles nos sirven para determinar posibles señales de compra o de venta en base a cruces. Por lo general, o sea, en realidad siempre, un cruce al alza de una media más rápida, cortando una media más lenta, menos sesiones se refiere a una media más rápida, por si acaso. Se considera como una señal de compra. En sentido inverso, donde la media rápida corta la media lenta, a la baja se consideraría un cruce bajista y se interpreta como una señal de venta. Bajo esto o bajo esta modalidad existen dos cruces que a mi parecer son los que ustedes deberían conocer, más que la cantidad de mezclas infinitas que podrían encontrar en base a cruces de medias. Pero los dos más conocidos son los que se realizan al cruzar la media de 50 sesiones respecto a una media de 200 sesiones. En este caso, cuando la media de 50 sesiones corta al alza la media de 200, se conoce como Golden Cross o cruce de oro. En sentido inverso, cuando la media de 50 me corta a la de 200, pero en este caso a la baja, se considera como Dead Cross o cruce de la muerte. ¿Ya? Voy a configurar la SMA a 200 y la otra en 50 para que tratemos de identificar posibles Golden Cross o Dead Cross. Si se fijan, ¿cómo funciona?
tenemos la media de 50 sesiones, que es la media rápida en este caso y que es la de color blanco, y la media de 200, que sería nuestra media lenta, porque obviamente abarca un periodo mayor de tiempo y tiende a generar unos cambios de tendencia mucho más pausados que la de 50, sería nuestra media lenta. Entonces, colgándonos, por ejemplo, de la zona de acá, o principal, vamos a utilizar este rango, que es un rango más amplio. Algunos operadores consideran este cruce, por ejemplo, donde la media blanca rompe al alza la media lenta o la azul, se consideraría un golden cross. Entonces hay algunos operadores que generan compra o toman posiciones en estos niveles y la mantienen corriendo, que prácticamente desarrolle hasta un punto de venta donde se vuelva a cortar la media, pero esta vez a la baja, generando un dead cross. Entonces operan bien simple. Compran en Golden Cross y venden en Dead Cross. Si se fijan, es un rango bastante amplio que nos puede servir como referencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que no siempre se me generen los movimientos deseados, porque por ejemplo aquí también tenemos un Golden Cross, pero el Dead Cross se generó en este momento. Entonces tenemos un posible margen útil, considerando que el Golden Cross fue por acá, de un rango incluso negativo considerando esta zona de Golden Cross, ¿vale? Tendríamos prácticamente el mismo desarrollo, saldríamos plano o negativo o levemente positivo. Entonces, para corto plazo no son muy efectivas, ya que como las medias móviles en sí son indicadores reactivos, no nos permiten anticipar movimientos y se pierden márgenes bastante elevados de posibles utilidades. Por ejemplo, aquí tuvimos un pick, pero nuestra media se revirtió bruscamente y terminó generando un cruce en este nivel cuando el precio estaba prácticamente por acá abajo. Entonces no es siempre 100% recomendable y sería una de las falencias que tiene operar en base a dos medias móviles, independiente de que sea un Golden Cross o un Dead Cross. Aún así, hay estrategias que operan en base a medias móviles más rápidas o más lentas, o con EMAs o con medias ponderadas, para tratar de eliminar estos fallos en el timing y optimizar lo que sería nuestra estrategia en base a cruces de media. Eso al menos con la teoría o las estrategias en bases a dos medias móviles. Ahora bien, existe también otra técnica, pero en este caso se utilizan tres medias móviles con el objetivo de justamente evitar posibles rupturas en falso o falsas señales. Y básicamente se utiliza mediante la creación o confección de tres medias, obviamente en distintas temporalidades, con una velocidad rápida, intermedia y una más lenta. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza cuando la media más rápida corta las otras dos medias, tenemos una primera señal de alerta de posible cambio de tendencia o posible impulso al alza o a la baja, dependiendo hacia dónde corta. Después, la media intermedia en velocidad debería también cortar la media más lenta en la misma dirección que la más rápida. Eso ya se podría utilizar como una confirmación de nuestro desarrollo y ya sería una especie de filtro para evitar posibles rupturas en falso. Por lo general, la combinación más utilizada es la de 14, 9 y 18 días. Pero en este caso voy a ocupar la de 20, 50 y 100, ¿vale? Vamos a ocupar la de 100 sesiones. Le vamos a cambiar el color a un color un poquito más notorio, que sería un calipso celeste, ¿no? No soy muy bueno con los colores. Pero vamos a utilizar 20, 50 y 100, ¿vale? En este caso tenemos nuestras tres medias móviles, donde la azul, también le vamos a cambiar el color porque es poco llamativa. Poner un amarillo. Nuestra línea amarilla sería nuestra línea de tendencia rápida. La blanca sería nuestra media móvil de velocidad intermedia, y nuestra media móvil calipso sería nuestra media lenta como referencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, si se fijan, tenemos en este caso este cambio aquí brusco en el precio. Nuestra media rápida de 20 sesiones corta
a la media de 50 y posteriormente corta a la media de 100, que sería nuestra media más lenta. Nos da una posible entrada o ya comenzar a monitorear por un posible desarrollo favorable o cambio de tendencia, considerando el desarrollo anterior de la media móvil. Después de eso, que sería nuestro nivel de acá, por ejemplo, después ya consolida en este sector, tenemos un nuevo desarrollo donde nuestra media de 50 sesiones sigue a la media rápida y corta la media de 100 sesiones, que sería nuestra media lenta. Ese punto se podría considerar como una confirmación de que el precio está cambiando su tendencia y ya algunos operadores toman entrada en esta ruptura. Después el precio desarrolla, y si se fijan, cómo funcionan las triples o la estrategia por 3 medias móviles. Aquí el precio me rompió la media de 50, pero no confirma porque no cruza la otra y la de 50 no cruza la de 100. Entonces se elimina esa falsa ruptura y se mantiene la posición. De hecho, la media de 20 después retoma su posición superior respecto a las otras dos y el precio sigue desarrollando el alza. Llega un punto donde también genera una falsa ruptura y recupera. Por lo tanto, no tenemos una salida o cierre de posición aún. Posterior a eso, tenemos ya una caída en nuestra media móvil donde sí, efectivamente, nos cortó la media de 50 y la media de 100. Ya sería una alerta. Y posterior a eso, nuestra media de 50 sesiones nos corta la de 100, ya dándonos la confirmación de que posiblemente el precio cambie su tendencia. Y en este caso sería venta, en base a la estrategia de 3 medias móviles. Y si se fijan, después el precio tiende a retroceder y vuelve a cambiar una vez de que se vuelve a repetir la historia en base a las técnicas de operación, estrategia, en base a 3 medias móviles. Básicamente así funciona ese tipo de estrategia, o en base a cruces. ¿Ya? Funciona mediante una media rápida, una media intermedia en velocidad y una media ya algo más lenta. Y que por lo general para gráficos rápidos se utiliza 4, 9 y 18 días o sesiones. En este caso, yo les recomiendo utilizar 20, 50 y 100 en caso de que estén analizando en temporalidades diarias, porque cumple bastante bien el desarrollo del precio en base a los cruces que se van generando en torno a las medias móviles. Eso así a grandes rasgos. Obviamente hay otros factores a considerar. Así que, bueno, con esto terminaríamos lo que es el capítulo de hoy. Pero en resumen, tenemos que las medias móviles son un indicador bastante útil para identificar tendencias de manera gráfica y existen varios tipos de ellas en base a su ponderación y peso relativo o su forma de cálculo más que nada. En lo personal, siempre recomiendo utilizar la media móvil, independiente del tipo que sea, que más se respete en el gráfico que nosotros estemos analizando, ya que hay acciones que no se mueven mucho en base a ellas y sería un indicador obsoleto. Además que hay que considerar que, como lo comentamos durante el capítulo, es un indicador reactivo, por lo que se tiene que acompañar sí o sí mediante otros apoyos gráficos como volumen u osciladores que también vamos a ir viendo más adelante en los capítulos. Entonces se tiene que tomar como un indicador referencial. Obviamente hay estrategias en base a ella, que fue las que vimos, pero aún así recuerden que su condición natural en este caso es un indicador reactivo, porque utiliza información anterior, no proyecta un desarrollo a futuro, ¿vale? El próximo capítulo vamos a ver lo que son las bandas de Bollinger y posibles indicadores, o sea, no posibles indicadores, sino que son indicadores basados en la confección de medias móviles, como es el MAC, las bandas de Bollinger, etc. Hay varios indicadores que se basan sus principios son aplicando medias móviles en distintas aplicaciones o proyecciones, ¿vale? Así que les recomiendo ir reforzando los capítulos, que además van ahora a ser una vez a la semana, justamente para tratar de absorber la teoría y no quedemos pillados con tanto capítulo seguido, que en general fue netamente para tener una base de estudio algo sólida. Así que les recomiendo ir repitiendo los capítulos para ir refrescando conocimiento y no los pille la máquina, como se dice. Así que muchas gracias a todos. Y no olviden que también nos pueden apoyar o apoyar este proyecto desde los $2 o 2 euros, no recuerdo, y disfrutar de estreno anticipado en nuestro perfil de Patreon. Se encuentra en la descripción del canal y básicamente en todas las redes sociales nos pueden encontrar como AT desde cero.
Así que quienes quieran a aportar o apoyar este proyecto, bienvenido sea. Y más adelante vamos a hacer ciertas funcionalidades como para que nuestros espectadores en este caso también se vean beneficiados. Así que eso. Nos vemos en un próximo capítulo de AT desde cero y hasta luego.